Estas palabras, esta advertencia de que las movilizaciones podrían tornarse rebeldes y dirigirse hacia los corruptos con la peor de las catástrofes, dichas en el manifiesto luego de la marcha verde de San Francisco de Macorís, la edición, vamos a llamar correspondiente a la marcha verde de mucha gente que partió de la esquina que forman las avenidas José María Inver y Fran Grullón, desde donde sus participantes caminaron varios kilómetros hasta llegar a la intersección que forman las calles Gaspar Hernández y Castillo, y allí pues culminó con la lectura de un manifiesto que se llama Manifiesto de San Francisco de Macorís. Al leer el escrito, el sacerdote católico Ramón Alejo, le dicen el padre Moncho, reclamó acciones concretas de las autoridades para llevar a los funcionarios corruptos a la justicia y pidió que se le confisquen los bienes para ser invertidos en favor de los sectores más vulnerables de la nación. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue esta experiencia cívica de la Marcha Verde en San Francisco de Macorís, una ciudad más pequeña que Santiago, pero fue una buena manifestación desde el punto de vista de que hubo mucha gente, no llovió, eso también le pudo haber quitado un poquito de público, porque mucha gente pensando que iba a haber una situación atmosférica, sencillamente no asistió. Gracias a la tecnología de los drones, ya nosotros podemos advertir de una manera más clara, más detallada, lo que acontece en las diferentes manifestaciones, porque esta es es un recurso, es una herramienta interesante. El Acuerdo Verde, el Movimiento Verde, perdón, rechazó el acuerdo homologado por un juez entre el Estado Dominicano y la Odebrecht, porque dicen ellos que el convenio favorece a la multinacional y hablan de una agenda política del presidente Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, ahí estábamos viendo algunas de las imágenes. Miren, amigos míos, a mí me preocupa este lenguaje, esta forma, este giro que está tomando lo que en esencia es un movimiento firme y sobre todo, en esencia me refiero, de reivindicación, un reclamo válido de la población dominicana, incluso de la población partidista y no partidista, de ese hombre y mujer que quiere que aquí haya un régimen de consecuencias, empezando por algún punto, que no quiere seguir viendo que en nuestra adorada República Dominicana la realidad indica que quien la hace no la paga. Y no solamente personas que no tienen cómo justificar sus patrimonios, sino que le enrostran de una manera morbosa esa impunidad a la población que muchas veces es la responsable con el pago de sus impuestos que han sido desviados de esas riquezas que no solamente ostentan, sino que también estrujan. Entonces, esa es la esencia fundamental. Si usted le pregunta a cualquier dominicano o dominicana si quiere que en este país se pueda instaurar, se pueda verificar en la práctica el régimen de consecuencias, les va a decir que sí. Ahora, ¿qué pasa? De ahí a que usted tenga este tipo de declaraciones, este tipo de mensajes, de lenguaje, de tónica, de decibeles, es evidentemente una descontextualización, una contaminación de lo que inició siendo un movimiento sano, serio y reivindicativo, inspirado en los más puros y necesarios sentidos de una población. Porque no es verdad, amigo o amiga televidente, que al momento actual lo que se aprecia de ese movimiento verde es lo mismo que cuando inició. Lo primero, y esto lo admite
lo admiten algunos de sus dirigentes, como el padre Rogelio, que ante una pregunta llegó a decir, sí, es verdad, hay mucha gente que no debería estar en la Marcha Verde, y lo está. Entonces yo siento que ya las cosas se están yendo de la mano, porque una cosa es que usted haga el reclamo cívico, y otra cosa es que usted utilice el sentir de una población sana y una población buena que quiere castigo para los corruptos y un régimen de consecuencia, con un lenguaje levantisco, y que usted se preste a utilizar esas sanas intenciones de la gente para impulsar agendas ocultas. Porque detrás de ese movimiento verde que es válido y que es un ejercicio ciudadano siempre y cuando no se contamine, existe la agenda oculta de los partidos políticos que ven gente y obviamente quieren sacar beneficio. Existe también la agenda oculta de alguna persona que está tratando de empujar, de aglutinar, de represar gente para luego endilgarle eso a un proyecto político de una persona muy buena, por cierto, de una persona muy buena, pero que a nadie le gusta que lo cojan de pendejo. Y entonces luego que eso coja fuerza, decir, este es el representante de ese grupo. Porque a mí me llega información y yo sé que hay gente que está en eso. Como también hay sectores económicos que tienen una guerra directa con Odebrecht, porque Odebrecht hacía las prácticas malvadas y aberrantes que todo el mundo hacía, pero que nadie podía competir con Odebrecht. Entonces existe también ese pleito personal, ese pleito de intereses. Y también existe, y esto es penoso, el ejercicio de pasarela de mucha gente que quiere pescar en Río Revuelto, que quiere jalar cámara, no jalar cámara, y también de personas que se burlan de la población poniéndose una camiseta verde cuando ellos no tienen la calidad moral para hablar de corrupción y de anticorrupción en este país, porque no pueden, no tienen formas ni maneras de poder justificar sus patrimonios, ni tampoco sus comportamientos, solo que a ellos no los agarraron. Entonces, lamentablemente, eso es lo que se está viendo. Cuando el padre Alejo dice que quiere acciones concretas para las autoridades, de las autoridades para llevar a los funcionarios corruptos a la justicia, ¿a qué él se refiere más allá del sometimiento a la justicia? ¿A qué él se refiere? Cuando él habla de confiscar bienes para ser invertidos a favor de los sectores más vulnerables, ¿dónde está esa figura? Debería estar, pero ¿dónde está esa figura en el ordenamiento jurídico nacional? ¿Dónde está? Entonces usted dice, bueno, pero espérate, ¿qué acciones usted quiere más allá de un sometimiento, de una debida instrumentación de un expediente a los fines que con la suficiente glosa probatoria eso pueda ser conocido en la jurisdicción correspondiente y luego del debido proceso judicial, agotando todas las normativas procesales y que esas personas puedan ser juzgadas de manera pública, oral y contradictoria, encontrando los elementos probatorios que establezcan una condena con sanciones? ¿Cuáles son? Entonces a mí me preocupa el sentido que está tomando esto. A mí me preocupa ver personas con una camiseta verde que no tienen calidad moral para hablar del tema anticorrupción en nuestro país. A mí me preocupa cómo gran parte de ese movimiento, que en su esencia es sano y bueno, está dejando que las agendas ocultas de gente que le da dinero, porque vamos a ser honestos, no nos vamos a leer las cartas entre gitanos, una cuña de televisión yo sé lo que cuesta, una gorra con esa calidad, porque yo tengo, a mí me regalaron, con esa calidad yo sé lo que cuesta, una camiseta de esas yo sé lo que cuesta. Entonces evidentemente que ahí hay dinero, pero me luce que el afán de poder mantener esa mecha verde prendida ha obviado ciertas cosas que hay que tener en cuenta. De verdad que este lenguaje a mí me preocupa. A mí me preocupa, porque eso no es lo que se está buscando. Eso no es lo que se está buscando. Lo que se está buscando es que aquí la justicia actúe, porque el movimiento verde es un llamado a la justicia.
Que el Ministerio Público establezca el expediente judicial y que la justicia lo conozca. Eso es lo que se busca. Aquí nadie se está hablando ese lenguaje de que va a pasar esto y que aquello y que catástrofe y que vaina el diablo pero ven acá, pero es loco que no estamos bebiendo. Porque esa no es la idea. Entonces me duele que se quiera desvirtuar eso.